Hola, mi nombre es Valeria Muñoz y como mi reto moral decidí disminuir la cantidad de cigarrillos que fumaba diariamente. Yo vivía en Londres y en Londres fumaba una cajetilla o más de una cajetilla diaria y allá más que todo armaba mis cigarrillos. Entonces a veces para ir a clase se me dificultaba como todo el tiempo estarlos armando, aunque ya después se convierte en muy normal. Entonces el día antes los armaba y los metía en una cajita y me los llevaba. El día antes armaba 25 cigarrillos y al finalizar el día, ya cuando ya era hora de dormir y eso, cuando iba a empezar a armarlos del día siguiente, ya no tenía. Entonces había momentos que yo decía, Dios mío, estoy fumando 20, 25 cigarrillos al día, o sea, ¿qué está pasando? Y no lo, pero a veces no lo veía tan grave, o sea, decía como, porque se te va en el tiempo. Y con el tiempo he armado como los momentos de como de fumar y cuando es rico, cuando es necesario o lo que sea. Entonces, digamos, me encanta, yo soy adicta al café, entonces tomarme un café con un cigarrillo para mí es el mejor plan del mundo. O después de almorzar o cenar, fumarme un cigarrillo es wow. Y, y me baja la llenura, me hace sentir como mejor, como ya, y siento que son los mejores almuerzos y las mejores cenas del mundo. También me encanta antes de dormir. Si yo no fumo antes de dormir, no logro dormir. Y bueno, entonces, por esto, y bueno, esto significa que es un placer muy grande para mí, es muy grande y me gusta mucho. Entonces, por esta razón, decidí elegir este reto. Entonces, el lunes 15, que era un puente, eh, tomé la decisión y dije, pues, fumar es un vicio, ¿sí? Y, y no sé, y dejar de fumar es dejar de tener un placer, es dejar de tener algo que hago diariamente, es ponerme realmente un reto y lucharlo, y luchar y intentar cumplir las cosas que me propongo. Entonces sabía que no iba a poder cumplir como dejar de fumar en una semana porque dije es imposible y lo voy a, o tal vez es posible, pero dije va a ser muy complicado. Entonces, y voy a fallar seguramente porque mentalmente no estaba muy preparada. Entonces dije, quiero intentar algo que pueda o esté muy cercano a cumplir. Entonces dije 12 cigarrillos diarios. Entonces, bueno, fue muy difícil. Dije, Dios mío, ¿cómo va a funcionar esto? Yo estoy muy acostumbrada en momentos de estrés o cualquier momento. Pero dije, bueno, se puede. Entonces, bueno, el lunes empecé y fue muy difícil. Pero me fumé 2 cigarrillos. El martes, bueno, fue complicado, fue muy complicado porque cuando llegas a la universidad todo el mundo está fumando afuera, entonces claro, es como Jay, mi zona, la zona donde puedes fumar cuando sales de clase o estás en hueco y así, entonces fue muy complicado. Y dije, bueno, entonces toca distribuir los cigarrillos. Entonces dije uno en la mañana y uno en la noche. Entonces, bueno, me fumé una en la mañana y una antes de dormir. Y, y esa noche quería otro cigarrillo y quería otro cigarrillo. Y era, Dios mío, pero es que, ¿sabes cómo fue uno? Pero dije, no, yo voy a poder y me lo propuse y me lo propuse y me lo propuse. Y ya, me tomé un café y bueno, como que fue como necesito el cigarrillo, pero lo logré y me fui a dormir. El miércoles no fui a la universidad. Entonces estuve en mi casa y fue muy difícil porque mi mamá fuma más que yo. Entonces era como, oh Dios mío, quiero salir y tomar fumar un cigarrillo o algo, pero digo, tengo dos y tengo que cumplirlos y tengo que cumplirlos, entonces no podía fallarme a mí misma. Entonces comí muchísimo ese día. Es así, el miércoles como que tenía demasiada hambre y por más de que ya no tuviera hambre, era como toqué comer o como algo. Entonces comí mucho chicle y así. Entonces fue, fue un poco duro, pero también lo logré. Fumé uno al mediodía y uno en la noche.
pero sí comí como un cerdito. El jueves tenía un poco de dolor de cabeza. Entonces, en la mañana como que me sintió mal el cigarrillo, entonces lo apagué y ya quedaba mitad. Entonces dije, pues no voy a botar la mitad. Entonces la guardé porque pues igual esa mitad cumplía el cigarrillo. Entonces pues la guardé. Cuando llegué a mi casa me lo fumé esa mitad de cigarrillo y en la noche me fumé el otro. Sobreviví el día comiendo mentas y me queda una. Entonces, bueno, comí mucha menta. Y esa noche, el jueves, no pude dormir. No pude dormir. Entonces yo era, necesito un cigarrillo, necesito un cigarrillo. Era la 1 de la mañana y era como, no vas a fumar. Y, y fue como, bueno, y yo mirando el techo y entonces me puse a mirar series y ya. Y duré como hasta las 2:30 de la mañana. Y fue horrible. De verdad, no puedo dormir y necesitaba ese cigarrillo. Yo decía, si me fumo ese cigarrillo, estoy segura que va a poder dormir. Pero no lo hice. El viernes fue duro porque fumé dos en el día, o sea, en verdad los necesitaba. Entonces, claro, en la noche ya no tenía y entonces era como, ¿qué hago? Fue horrible. Entonces comí más mentas que fueron mi salvación. Y, y nada, y después como que analicé por qué es tan difícil dejar de fumar y, y bueno, tiene muchas explicaciones médicas y químicas y todo esto, pues la nicotina es adictiva y todo esto. Y uno mismo se arma en la cabeza o se interioriza que lo necesita. Y yo creo que esa es la razón. Como empecé este video diciendo como un café sin un cigarrillo es terrible, un vino sin un cigarrillo es terrible, después de comer sin un cigarrillo es terrible, antes de dormir es terrible. Yo creo que son cosas que uno las volvió mentales o el estrés, o sea, para liberar el estrés fumando tal vez es algo que uno mismo se crea, pero, pero entonces digo que no debe ser tan difícil dejarlo, sino que lo difícil es como preparar la mente de uno para hacerlo. Y yo digo que el día en el que uno quiera dejar de fumar es porque realmente al interior de uno lo quiere hacer. Porque mucha gente en la vida vendrá así, es malo, te hace X, Y, Z cosas, en verdad terrible, oye, qué fue que fumes, oye, no sé qué, pero uno sí, como, pero uno realmente no se lo cree y hasta que uno realmente no se crea las cosas, no las va a parar de hacer. Hasta que uno realmente no las quiera hacer, tampoco las va a parar de hacer. Entonces yo dije, eso es como lo que lo vuelve tan difícil dejar. El sábado, sí, la embarré. Entonces me fumé 1 de la mañana. Y esa noche salí a un bar. Y a mí casi no me gusta el alcohol. Lo único que me gusta es el vino. Y yo siempre acompaño un vino con un cigarrillo. Pues con muchos. Y me fumé 4 en total en la noche. Y el de la mañana son 5. Entonces fumé 5 cigarrillos y me sentí fatal. O sea, de verdad, el sábado sí me sentí súper mal porque dije, Dios mío, ya llevaba tiempo, o sea, ya había hecho un gran logro, ya había alcanzado algo, ya había, ¿sabes? Ya lo había logrado y pues embarrarla era terrible, pero después dije, ¿por qué me voy a dar tan duro? Si yo normalmente fumaba 15, 20, 25 cigarrillos diarios y pasar de eso a 5 cigarrillos es un gran avance, entonces me sentí orgullosa, pero sí un poco triste por todo pues por todo lo que había logrado. El domingo sí dije como, bueno, 2 y 2 porque me sentí súper mal del sábado, entonces sí cumplí con los 2 cigarrillos. El lunes quería fumar mucho, 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 mucho. Y, pero pues no podía. Tenía muchas clases y seguidas, entonces bueno, eso me ayudó un poco, pero tomé mucha agua y mucha Coca-Cola
y comí mucho bombombón, me dio mucho antojo de bombombón, entonces me comí varias. Comí mucho dulce y, y bueno, me fumé uno en el almuerzo y uno en la noche. El martes, el martes la hice una trampita. Entonces, pues me fumé uno en el almuerzo y dos en la noche. Entonces, ya para ya a la hora del almuerzo se habían acabado. Mis cigarrillos se habían acabado. Entonces dije, Dios, ¿qué hago? Si abro una nueva cajetilla, me las voy, o sea, voy a fumar y fumar y fumar. Entonces dije, no, bueno. Y dije, voy a armar mis cigarrillos. Entonces dije, bueno, me voy a armar un cigarrillo. Y estaban tan ricos y hace mucho no, pues no los armaba. Y los recuerdos que me traía como armarlos y todas las experiencias en Londres, entonces fue como no quiero otro, como que la sensación, todo me trajo recuerdos, entonces me fumé otro y caí. Entonces bueno, el martes, es decir ayer, me fumé 3 cigarrillos. Hoy solo me fumaba uno y lo armé también para hoy poder cumplir mi meta de 2 cigarrillos. Y pues espero que no, esto no quede hasta acá, tal vez, eh, porque sí sería un poco triste ya haber logrado todo esto y volver a caer y así. Entonces, tal vez en este momento pues no estoy preparada para dejarlo del todo. Mi mente no está preparada para dejarlo del todo y para mí es un gran placer, la verdad, pero sí a disminuirle. Y esto pues sí me enseñó a disminuir y también me enseñó cómo hay que ponerse metas y creérselas y meterse en el papel de yo puedo cumplir las cosas es muy bueno para lograr lo que sea que se quiere lograr. Y fue una experiencia muy diferente, nunca lo había intentado y quedé muy contenta con el resultado porque a pesar de que algunos días sí caí, fue una gran diferencia a lo que venía haciendo. Entonces quedé muy orgullosa de mí y digo, qué experiencia, de verdad, qué experiencia. Y, y no sé, yo siempre había hecho las cosas por los demás y me encanta ayudar a la gente y me encanta siempre estar metida en todo, a ver qué puedo hacer, que, ¿sabes? Como me encanta. Pero nunca había tomado el tiempo de hacer cosas por mí misma, preocuparme por mí misma, prestarme atención, porque para mí siempre priman los demás. Pero esta fue una oportunidad que aproveché para mí y para quererme a mí, aprender a quererme más, a cuidarme, a protegerme a mí. Y también digo que es muy importante como aprender a quererse y a protegerse y ayudarse a uno mismo para después hacer un mayor cambio con los demás, ayudar a los demás es mucho más como no fácil, sino como real cuando tú mismo logras hacer las cosas para ti. Entonces fue una enseñanza muy linda y digamos que ya digo como, bueno, tienes que pensar en ti, cuidarte un poco más y también preocuparte por ti y también los demás, pero hacer las dos cosas, no una acá y una acá, sino ayudar a los demás, pero también ayudarte a ti, no descuidarte. Y, y ya, básicamente, bueno, quedé contenta y orgullosa de mí. Y digamos que muchas veces se defiende la vida, ¿sí? Entonces se defiende la vida, que todos tienen que vivir, que hay que garantizar la vida y proteger la vida y así. Pero el hombre también tiene la, como la obligación de protegerla, ¿sí? O sea, de conservarla. Entonces, digamos que de alguna manera yo sé que la vida es súper importante, es fundamental y así, pero también es mi trabajo conservarla. No es trabajo de nadie más, sino que mi propio trabajo es conservar mi propia vida. Y digamos, al tener vicios y así, uno lo que puede hacer es tratar de regularlos un poco más
porque pienso que los vicios siempre van a existir, comer mucho dulce, comer mucha sal, no sé, tomar mucho café, mucha Coca-Cola, cigarrillo, lo que sea, cualquier tipo de vicio, pues todo al extremo es malo. Pero si uno logra como equilibrarlo, las cosas son mejores, sin parar de tener placeres. Pero a veces es lindo como en este ejercicio dejar el placer a un lado y en verdad luchar por una meta que uno tiene. Entonces sí, bueno, este fue mi proyecto.